Hola, hola amigos del canal Conciencia Cósmica, reciban un cordial saludo, muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Hoy tenemos una invitada que se conecta con nosotros desde Querétaro, México. Ella es María de Jesús García. María es terapeuta holística, trabaja en conexión con la frecuencia arturiana, ha sido conectada, contactada con los seres arturianos y dentro de las terapias que ella realiza y de las cuales nos va a hablar en el día de hoy es Bioquantum, Coxile Bacteriacea e interpretación neuronal. Temas muy profundos, muy interesantes y bueno, sean bienvenidos. Esperamos que se mantengan hasta el final de la entrevista. Muchas gracias por estar aquí. Gracias María de Jesús por haber aceptado la invitación al canal Conciencia Cósmica. Pues muy feliz, Marta, por la invitación y pues siempre sumando y estar en colaboración para esta difusión tan grande que traen para nosotros estos seres de luz. Claro que sí. María, Sí. cuéntanos, ¿cómo es que tú te inicias en este tema del contacto? ¿Cómo es que tú inicias con esta inclinación hacia lo que son las terapias holísticas? La historia comienza del 12 al 22 de junio del 2019. Empecé a tener yo una serie de vivencias extracorpóreas fuera de mi cuerpo con un ser de piel verde azul. Yo honestamente no sabía absolutamente nada del tema acturiano, no sabía absolutamente quiénes eran, de dónde venían y esto. Yo empecé a tener estas experiencias recurrentes con este ser y pues jamás, en estas vivencias jamás tuve miedo, jamás sentí absolutamente temor. Al contrario, se me hacía algo increíble y maravilloso poder estar en contacto con este ser que me invitaba, me decía, ven con nosotros a colaborar con nosotros. Fue unas experiencias recurrentes, sin embargo no les prestaba yo mucha atención, hasta que a mí me invitaron a tomar una terapia con los médicos del cielo. En esta área de las terapias alternativas, pues siempre hay que estarse preparando, hay que estarse innovando y en lo personal a las personas que llegaban ahí al espacio terapéutico que tenemos, pues nos estábamos percatando que no nada más traían síntomas emocionales y físicos, como es algo que ya se sabe, sino que también traían ciertos síntomas a veces mentales o inclusive espirituales, que no les dejaba tener un avance en su curación integral. Cuando a mí me invitan a esta terapia de los médicos del cielo, a mí me resonó mucho, porque realmente en lo personal con reconexión con mi ser interno, habíamos tratado de hacer un protocolo de una terapia espiritual de limpieza y de poder armonizar el cuerpo humano en cuestión de sus glándulas, pero no nada más en el plano físico, sino ya energético y tetradimensional. Cuando accedo a la invitación de formar parte de la formación de Bioquantum, llego y pues yo tenía esa idea de que era una sanación con los médicos del cielo. Entonces a mí me resonó demasiado. Cuando yo llegué ahí, me di cuenta que se trataba de seres acturianos. Fue ahí donde yo comprendí quiénes eran, de dónde venían y de qué dimensión estaban laborando y qué era lo que necesitaban o para qué ellos venían a contribuir a nuestra humanidad. Cuando yo empiezo a involucrarme en esta terapia, en esta técnica de sanación arturiana, es ahí donde me reencuentro con el ser que me llamaba en estas experiencias extracorpóreas antes de llegar ahí. Es maravilloso porque aquí yo empiezo a tener contacto con ellos, empiezo a vivenciar una serie de cambios en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque empezaba yo a desarrollar lo que es la telepatía, la clarividencia, ya que el trabajar en esta técnica, el trabajar con ellos te potencializan estas facultades de nuestro ser que todos los seres humanos tenemos. Al trabajar al lado con ellos te van guiando. Entonces ahí es donde yo conozco por primera vez a mi maestro guía. Mi maestro guía se me presenta con el nombre de Archadiel.
Él es un maestro arcturiano y su piel es blanca, su traje es blanco. Y siempre él está de este lado de mí. Siempre cuando vamos a hacer una sanación, está de este lado. Entonces a mí se me hizo una experiencia, ha sido con ellos las experiencias más maravillosas de mi vida, poder vivenciar la presencia de estos seres tan hermosos, sentir su frecuencia, sentir el impregnarse en la atmósfera, su vibración, su armonía, y ver cómo ellos con tanto amor nos van guiando para aprender a ser sanadores. Es algo maravilloso. Y de este lado siempre está pues mi real ser. Mi real ser se manifiesta y él también está guiándome en la sanación glandular del paciente que tenga yo en ese momento. Ellos siempre rodean la camilla, ya que cuando estamos haciendo una revisión a una persona, no nada más llega mi maestro guía arcturiano, sino que bajan más maestros, bajan al plano 3D y 4D, estamos rodeando la camilla del paciente. Entonces, ellos también algunos tienen, digamos que el cargo como de enfermería. Hay algunos que son especialistas en alguna glándula y hay algunos que también intervienen en el equipo médico cuando se necesita un trasplante. Todas esas indicaciones pues siempre están a cargo de ellos. Estamos revisando todas las glándulas, ellos van enseñándome. Cada paciente para mí es un gran aprendizaje, porque pues ahí puedes ver las glándulas internas, aprendemos a sentir con las manos la diferencia de frecuencia energética de una glándula enferma a una glándula sana. Cuando un chakra está fuera de su sitio, girando fuera de su circuito normal. Es una experiencia muy bella, muy hermosa. Los maestros arcturianos que yo he conocido, pues son de la quinta a la 15ª dimensión. Sin embargo, con estos maestros que son los médicos del cielo, ellos son exclusivamente de la 9ª dimensión. En la 9ª dimensión se encuentran ellos son los especialistas en nuestras glándulas endocrinas, en nuestras glándulas físicas y son especialistas en ADN de nosotros para poder realizar un trasplante preciso de algún órgano que se necesite. Bueno, María Jesús, tengo varias preguntas. Cuando estabas iniciando la conversación, mencionabas de que se podía, digamos, como detectar o determinar ciertos síntomas espirituales que no permiten el avance espiritual. ¿Qué síntomas podrías mencionar? ¿Qué síntomas podríamos mencionar? Pues cuando yo recibía pacientes, me daba cuenta que a veces tenían chakras intervenidos. Pude encontrar chips, improntas, cables, antenas. Inclusive lo más fuerte que he llegado a vivenciar en este tipo de experiencias con los maestros arcturianos es que habría pacientes que traían inclusive entidades oscuras de diversas especies que les gustaba comer algunas, bajo mi experiencia, algunas les gusta comer el dolor, otras miedo, otras comen pus, otras comen cáncer, otras comen diferente tipo de dolor. Entonces, así como los seres sutiles, que son esas larvitas que se pegan al cuerpo, también llegamos a extraer, quitar y transmutar estos seres sutiles que impiden tu armonía en tu frecuencia, que impiden la sanación de una glándula. Y si una glándula está enferma, por consiguiente, otras 2 o 3 más no están funcionando bien. Y fueron experiencias y siguen habiendo muchas experiencias donde el paciente a veces trae
alguna entidad que te está drenando, que te drena tu campo energético, que te enferma. Entonces el paciente no se nos alivia, no se cura. Muchas veces estas entidades psicoemocionalmente te agreden tanto que te mantienen en un momento de depresivo, porque a ellos les gusta comer estos estados de frecuencia del cuerpo, en depresión, en acidez, en enfermedad. María, cuéntanos, por ejemplo, sobre el tema de los trasplantes. Se asume que estas son cirugías, ¿a qué nivel? Son microcirugías, es microcirugía cuántica fractalizada. A nivel microcelular, como puede ser a un nivel glandular. Cuando se habla de un trasplante, estamos asumiendo que es retirado un órgano o alguna glándula y se toma de otro ser, o de dónde se toma el que va a ser trasplantado. Ellos tienen el diseño original de tu ADN personal, ¿sí? Y ellos diseñan una glándula estrictamente igual. ¿Para qué? Para que pueda embonar y encajar en tu vehículo de la misma manera, pero ahora sana. Entonces ellos tienen la capacidad de cristalizar en esas áreas de frecuencia espiritual con tu propio ADN mismo, para que el alma pueda seguir con esa nueva parte del vehículo, pues la labor que tenga que aprender. Es decir, que en realidad no provendría de otro ser, sino viene siendo como una regeneración del órgano con base a la misma información genética que tiene la persona. Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, esa es la parte de BioQuantum. Así es. Bueno, háblanos un poco de la terapia Coccibacteria-Kea. Bueno, la terapia de Coccibacteria archaea es una terapia que surge de una revolución consciente a base del biomagnetismo. El descubridor de la terapia de Coccibacteria archaea es mi maestro Jaime Tamayo Paz. Esta terapia consiste en realizar una serie de comandos con el verbo. El cuerpo del paciente empieza a entender lo que necesita ser modificado y ser cambiado dentro. Con esta terapia de Coccibacteria archaea, lo que se realiza en el paciente es un rastreo, encontrar la causa de la enfermedad, no nada más el síntoma, sino qué te está provocando el síntoma. Y hemos tenido grandes resultados, innumerables testimonios alrededor del mundo con esta terapia, porque empezamos a escanear, a rastrear, a preguntarle al cuerpo qué patógenos, o en este caso, para mejor comprensión, qué bacterias conforman, qué parásitos, qué hongos dentro del cuerpo, qué arqueas, qué hachas. Entonces le vamos haciendo ese rastreo mediante un test muscular de kinesiología. Le vamos preguntando al cuerpo, ya sea con tus pies, le vamos testeando con los pies. Si el paciente no tuviese pies, con las manos. Si el paciente no tuviese pies ni manos, pues podemos encontrar una antena. Alguien que si lo tenga, que se preste en ese momento a enfocar la terapia a la persona que la necesita. Y ahí le vamos haciendo un rastreo. Vamos preguntando la lista de virus. ¿Cuáles virus te aquejan? ¿Sí? ¿Cuántos parásitos están? Si hay parásitos en el cuerpo, es porque también tenemos emociones negativas atrapadas, emociones que enferman.
¿sí? Entonces también estamos abarcando el sistema emocional. Ahí rastreamos los parásitos que hay, rastreamos las bacterias que están contribuyendo hasta formar el escuadrón. Es un escuadrón entre todas estas especies, parásitos, bacterias, arqueas, hayas, algas. Estamos rastreando todos estos datos en el cuerpo humano. El cuerpo humano lo sabe todo y tiene una memoria tan increíble celular. Y entonces le vamos haciendo todas estas preguntas y nos va dando el escuadrón completo que aqueja los síntomas que tienes. ¿Sí? Y entonces el cuerpo humano, cada célula tiene conciencia. Cada parte de nuestro cuerpo, cada órgano tiene cierto porcentaje de conciencia. Entonces esta terapia de Coxsackie pues quizás pueda ser más allá del entendimiento humano. Sin embargo, el cuerpo nos responde, nos empieza a responder por el test muscular y empezamos así nosotros a recaudar la información necesaria. Se puede hacer una terapia de limpieza. Preguntarle al cuerpo en general, pues sí, el que buscar, eliminar. Y así el paciente empieza a recuperar la salud. Entonces es un sistema, es un protocolo que se estudia en esta terapia para seguir innovando la información que viene saliendo poco a poco. Esta terapia actualmente ha sacado adelante a muchos pacientes, no nada más con enfermedades crónico-degenerativas o con enfermos desahuciados, sino también en estos momentos de pandemia se han sacado adelante a muchas personas con el COVID que actualmente estamos viviendo a nivel planetario. Okay. Buscamos qué virus hay, quiénes lo alimentan, lo soportan, lo sostienen, se saca la información debida hasta que se busca el escuadrón completo que te está en conjunto desarrollando ese síntoma o esa enfermedad que tienes. Y es así como sin ser de manera invasiva, para nada. El paciente lo único que tiene que ir es acostarse a la camilla y predisponerse a que el cuerpo te dé toda la información necesaria. Quisiera que nos mencionaras, porque digamos estás tocando muchos puntos que se relacionan, yo veo que tienen relación con lo que es el biomagnetismo. Entonces, ¿hay alguna relación con el biomagnetismo? Porque la forma de testeo de los puntos, de los pares, de los hongos, parásitos y bacterias, es también un lenguaje o un medio que se trabaja en el biomagnetismo. Sí tiene mucha relación, claro que sí. El punto aquí es que Coxsackie llegó al área terapéutica para dar un salto cuántico. ¿Por qué? Porque con Coxilación bacteriana ya no necesitas el imán, ya no se necesita rastrear por puntos, ya no se necesita el imán. Aquí ya en esta terapia de Coxsackie bacteriana ya es un salto cuántico diferente. Ya el imán, para los que somos coxiladores, ya no lo necesitamos. Yo también fui biomagnetista. Y claro que sí, gracias a nuestro querido doctor Gois, existimos en esta terapia tan bella del biomagnetismo, pero todo siempre va cambiando y se va innovando. Entonces hemos llegado a tal manera que ya no necesitas el imán, que con la terapia Coxsackie bacteriana te diriges directamente a los patógenos que vamos rastreando. Y alguna vez dijo mi maestro, el doctor Gois, que se llegaría a matar bacteria con bacteria, ya sin necesidad del imán. Entonces, Coxsackie, esta terapia, ya dejó atrás el imán. Y ahora se ha encontrado un protocolo exacto a base de cientos de miles de pacientes, donde se sabe la técnica para coxilar el cuerpo.
Y esto es directamente hablándole también a lo que conforma la célula, a todas nuestras células internamente, porque ahí están adentro, yacen adentro los códigos necesarios para que esta terapia funcione y el cuerpo se coaxile. ¿Podrías darnos un ejemplo de la forma como tú realizas esa terapia a través del verbo? Claro que sí, podríamos empezar. Lo primero que nosotros preguntamos al cuerpo, primero que todo y antes que nada, es preguntar si hay una intoxicación. Entonces, le preguntamos al cuerpo toxinas y ahí el test muscular te responde si es positivo o si es negativo. Y ahí, con cierto código que se nos entrega, damos el nombre del código, ya sea en voz alta o ya sea mentalmente, y le ordenamos que se elimine. Entonces, en ese momento, el cuerpo, al escuchar la orden, al escuchar el verbo creador, empieza a oscilar de acuerdo al test muscular que tú escogiste, empieza el comando a cumplirse en el cuerpo hasta que le das la orden de que se realice y queda completamente eliminada la toxina. Lo mismo, bien, le preguntas si hay alguna antitoxina, alguna mucoproteína, y va siendo el mismo sistema. El cuerpo empieza a oscilar en un vaivén hasta que tú le das la palabra de poder o la orden concreta con el que el subconsciente colectivo ya obedece esa orden de comando y se realiza. De esta manera se va desempeñando todo el protocolo de preguntas y el cuerpo solito empieza a entrar en una actividad de respuesta y empieza a entrar en ese sistema de respuesta hasta que vamos limpiando todas las capas de información que nos va saliendo de la glándula, del síntoma o todo lo que vaya teniendo el paciente. María, mencionaste, lo ajustamos, entre comillas, a través de códigos que nos entregan. ¿Quién te entrega esos códigos? ¿De dónde salen esos códigos que generan el ajuste o la sanación? Estos códigos que generan el ajuste o la sanación nos los entregan en la formación del curso para coaxilador. Okay. Ahí existe todo un protocolo largo, de bastante estudio, porque necesitamos seguir estudiando, innovando lo nuevo que va saliendo. Y es ahí donde, mediante el estudio de estos cursos, nos van dando toda la información necesaria que va surgiendo porque existe pues un equipo de investigación que tiene en base a toda esta colaboración de terapeutas coaxiladores, que se sigue investigando en diversas enfermedades con todos los pacientes que van llegando. Y ahí se van arrojando las estadísticas y van surgiendo los códigos que se tienen que decir verbalmente, ya sea en voz alta o ya sea en silencio mentalmente. Entonces el cuerpo solito te va respondiendo. Va haciendo pregunta y respuesta. Bueno, hablemos un poquito de la terapia relacionada con interpretación neuronal. Esta terapia de interpretación neuronal pues nos ayuda a comprender desde este comando que tenemos nosotros, desde el funcionamiento neuronal de nuestro cuerpo, cómo influyen todas las órdenes del cerebro a los órganos. Y cuando hay un órgano que no tiene un buen funcionamiento, muchas veces se desconecta de las órdenes del cerebro. O bien el cerebro, cuando comanda, a la glándula no le llega. ¿Por qué? Pues porque ahí hay algo interfiriendo, ¿sí?
Entonces, aquí se hace un rastreo con kinesiología y le vamos preguntando al cuerpo cuál es el origen del problema. Si es algo físico, de acuerdo a la respuesta neuronal. Si es algo físico, si el origen es emocional, si es bioquímico, si es psicoemocional. Y ahí vamos haciendo una especie de rastreo para ver en qué cuadrante glandular está el problema del paciente. Si hay alguna fuga energética. En esta terapia de interpretación neuronal también nos enseñan a alinear la línea de gravedad, el ajuste de la línea de gravedad o el ajuste de sistemas vitales, que es lo que nosotros siempre estamos rastreando con esta terapia. ¿Sí? Si un sistema vital como el digestivo no está bien, como el respiratorio, como el músculo esquelético, como el sistema nervioso central, simpático, parasimpático, le vamos preguntando al cuerpo qué sistema para poder alinearlo y para que pueda funcionar de manera adecuada. Vamos preguntando glándula por glándula y se hacen cuadrantes, ¿sí? A través de cuadrantes del cuerpo, frontal, trasero, como el terapeuta lo tenga más comprendido, podemos ir preguntando en qué zonas es donde está el fallo energético o si hay algún proceso bioquímico que no se está llevando a cabo de manera correcta dentro del cuerpo, se encuentra, se recalibra y es aquí donde nosotros trabajamos con nanotecnología. Son unas microfrecuencias que están realizadas específicamente y se colocan en el lugar, ¿sí? Donde el cuerpo nos va pidiendo que hay alguna necesidad de microfrecuencia. Esta microfrecuencia también deja atrás el imán, ¿sí? El imán te puede tardar 30 minutos en el cuerpo, te levantas y te vas. La ventaja de estas microfrecuencias es que te las puedes dejar pegadas al cuerpo. Estas tienen flor de la vida, frecuencias de Grabovoi, están impregnadas de todas nuestras hormonas que el cuerpo reconoce. Tienen frecuencias RIF también. Entonces son un alto grado nutricional de frecuencias donde tienes una deficiencia glandular, ahí se coloca la microfrecuencia y le preguntas si necesita que sea un par o quizás una geometría. Hay personas que pues piden un triángulo, que piden alguna geometría de acuerdo a la necesidad de su glándula. Si el eje de gravedad, si el eje gravitacional está fuera de sí, va a haber un desequilibrio químico, un desequilibrio bioquímico que te va a provocar algún malestar. En esta terapia de interpretación neuronal, lo que hacemos también es corregir la línea gravitacional del cuerpo. Porque muchas personas enfermas, hasta a veces por un susto, por una preocupación muy grande, se puede llegar a inclinar el eje de tu cuerpo para un lado o para el otro. Y ahí ya empiezas con síntomas. Entonces lo que hacemos aquí es una armonización completa del cuerpo. Empezamos a armonizar completamente todo el cuerpo para que no nos dé falsos al momento de hacer el rastreo completo. Es algo maravilloso porque hay pacientes que los ponemos a caminar en una línea y muchas veces se van de lado, ¿sí? No consiste en caminar en una línea viendo de frente en esta posición. Se van hacia un lado o se van cayendo hacia otro lado. Entonces ahí es donde con las frecuencias, con las microfrecuencias, en esta área del equilibrio, vemos de qué lado necesita ese ajuste, ese apoyo. Y así poco a poco vamos viendo que el paciente empieza a recuperar su salud. Muy bien, María. Con respecto al contacto arturiano, ¿ellos trabajan contigo en estas sesiones que estás explicando? ¿O qué relación tiene tu trabajo holístico con el contacto arturiano?
Los maestros arturianos siempre están ahí. Ellos, desde que el paciente llega, cuando yo los conocí, lo primero que hacen con los sanadores que colaboramos con ellos es ponerte un traje, ponerte un traje médico que ellos utilizan por protección, no nada más física, sino tetradimensional. Entonces, siempre están ahí, visten al terapeuta y trabajan con él. Y ellos están ahí siempre para dar indicaciones. Me ha tocado que después de terminar de hacer la terapia con ellos, la sanación con ellos, me indican qué otro paso sigue, ya sea coxilación bacteriarquea, ya sea algún ajuste, alguna glándula, o bien durante la terapia de bioquantum me dicen aquí hace falta una frecuencia o hace falta una geometría en esta glándula. Entonces ellos trabajan en conjunto conmigo en esta labor, pero siempre ellos están ahí para dar indicaciones de lo mejor, de lo que mejor necesita el paciente. Claro. Siempre esperando la guía que ellos indiquen. Claro. Bueno, mira, tú dices que este contacto nos ayuda en esa parte de convertirnos en sanadores, o sea, poder desarrollar esa cualidad, ese don. Eso lo hacemos a nivel individual, o sea, lo que estamos explicando ahorita, pero también te ha llegado información de convertirse en sanadores planetarios a través de lo que es el grupo de los 40. ¿Quieres, por favor, compartirnos cómo es que tú conectas con el grupo de los 40 y qué información tienes al respecto? Sí, es una experiencia maravillosa. En el mes de abril, cabe mencionar que los maestros arturianos que yo conozco, que me ha tocado contactar, llegan en finales de mes, 27 de cada mes. Y me ha tocado conocer a varios maestros. Entre uno de ellos es el maestro Omed Cabaja Atón, que ha dejado una carta muy hermosa de urgencia. Él es el que me habla acerca del grupo de los 40. En el mensaje que se canaliza con él, es muy curioso porque cada ser llega de manera diferente conmigo, pero en particular él no baja de su nave. Él se queda dentro de su nave y telepáticamente se comunica conmigo. Puedo yo estar así sentada como en este momento y empiezo a escuchar su voz. A veces me pide que lo grabe y yo voy repitiendo lo que él me va dictando. En ese momento, él me da un mensaje muy fuerte acerca de lo que está pasando ahorita. Y en ese mensaje me habla del grupo de los 40. Yo realmente desconocía por completo esto. Esto acaba de pasar en el mes de abril del presente año. Yo no sabía absolutamente nada. Él ahí me dice, te necesitamos porque el grupo de los 40 es una lateral importante de ayuda. También me hablan del grupo secreto de Anáhuac, me hablan del triángulo sagrado con las potencias ascendidas, con los maestros, con nuestros maestros del lado base del triángulo también. Ahí es donde yo conozco de este tema y me dicen que necesitan que colabore dentro de este grupo. Entonces, pues yo recibo el mensaje, después lo vuelvo a escuchar y digo, pues debe de ser alguna agrupación, desconozco en su totalidad que sea. Después mi maestra de bioquantum, quien me formó, mi maestra Carola Espinosa, me hace una mención
del grupo de los 40 me dice, Mari, dice, me acaban de invitar a formar parte del grupo de los 40. Y le dije, sí, le dije, yo ya estoy dentro del grupo. Voy a una agrupación de seres acturianos en el astral. Entonces yo llegaba a ese lugar donde había muchos maestros acturianos sentados en posición de meditación haciendo ciertos mantras y ciertos movimientos oscilatorios con su cuerpo. Y yo ya había ido varias veces ahí y le dije a mi maestra, inclusive tú vas conmigo, tú también estás ahí. Y veo a muchos humanos, pero más acturianos que humanos. Después ella me empieza a decir que existe este grupo. Y es así como yo conozco por medio de una compañerita de BioQuantum hablar acerca de Javier Pedro. Entonces escucho también un poquito de él, que no tiene realmente mucho que lo conozco, y es así como llego contigo ahora. Llego contigo ahora y de esta manera yo te agradezco mucho por haber sido el canal para yo poder llegar a estar dentro de este grupo, que se me hace un proyecto hermoso, maravilloso, en el cual vibro mucho con él. Y es así como yo llego al grupo de los 40, gracias a mi maestro Omed Kabaja-Atón, que él no es sanador de la novena dimensión, él se dedica a sanar al planeta Tierra, como muchos otros maestros que conozco que tienen diferentes cargos, pero todos son acturianos. Gracias, Mari, gracias por compartir. Bueno, para las personas que nos están escuchando, el grupo de 40 es fundado por David Miller. Vamos a dejar la información en el primer comentario para que puedas profundizar en la labor que se viene haciendo a nivel de ciudades de luz y reservas oceánicas. Estos proyectos son liderados por los hermanos arturianos y se está realizando pues en muchos puntos del planeta para desarrollar una ciudad de luz o trabajar con las reservas oceánicas. Pueden hacerlo desde el lugar, obviamente, donde se encuentran. Es donde viven ustedes que tienen la posibilidad de aterrizar estos proyectos de quinta dimensión que vienen siendo trabajados por nuestros hermanos arturianos aquí en la Tierra para procurar una sanación tanto individual como planetaria. Entonces quedan todos cordialmente invitados. Aquí dejamos los datos de contacto con el grupo de los 40 para que les puedan enviar toda la información correspondiente. Bueno, Mari, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información tan interesante. ¿Qué mensaje te gustaría dejar para cerrar la entrevista? ¿Qué mensaje me gustaría dejar? Hay una carta de mi maestro Citabur. No sé si pueda yo darle lectura. Adelante. Esta carta... Voy a dar lectura a una carta de mi maestro Citabur que se comenzó a canalizar el 20 de marzo y se entregó el 21 de marzo y 22 de marzo. Vamos a empezar, dice así. Paz inmerencial, queridos humanos, amados seres, Ra-Ángel. Nadie será librado de una modificación científica. Los oscuros están modificando, los oscuros, voy a empezar otra vez, ¿eh? Dice, paz inmerencial, queridos humanos, amados seres, Ra-Ángel. Nadie será librado de una modificación genética por los oscuros. Esta modificación genética ha sido realizada en sus cuerpos desde hace muchos instantes. En estos momentos actuales hay un masivo exterminio de cuerpos y contrabando de almas. Nosotros buscamos preservar la pureza de la llama violeta de Arcturus. Muchos de ustedes son nuestras semillas. Se está realizando alrededor de ustedes guardia y custodia. Hay ahora una guerra interminable de almas.
Se avecina un holocausto espiritual. Somos con ustedes la generación 724 de guardia y custodia. Serán sellados. Urge activar su ADN para guardar la semilla espiritual. Serán activadas de 10 a 12 cadenas de ADN. Estamos entrando en una fase de restauración. Son ustedes líderes en proceso de ascensión, en recuperación del diseño original. Esta purificación y restauración traerá consigo una gran perturbación. Les estamos avisando. Si en un momento sientes que nada en tu vida encaja de un momento a otro, esto es porque una nueva línea de tiempo surge y renace, y las viejas líneas colapsan. Su despertar acelera la nueva manifestación. Habrá ondas de choque, síntomas físicos, ondas de choque espiritual. Ustedes son los uno. Los uno son los llamados, los marcados y propulsados a un nivel de servicio de ayuda a la humanidad. Los dos son los normales, los que viven una desorientación por una nueva percepción de la realidad. Los que son dos necesitan urgentemente ser asistidos por los uno. Este es el servicio de los uno, cumplir con el contrato de alma del sanador. No es momento de retroceder. Ustedes son seres autoempoderados, líderes, están disponibles como maestros y sanadores. Cuida de ti mismo y de tu propio proceso. 2. Habrá síntomas físicos, vitales, emocionales y mentales. Una especie de colapso para romper lo viejo y restaurar lo nuevo. 3. Podrás sentir caer un vacío. De la nada, viejos sistemas se desmoronan. Ser la luz que los guíe. Sé tu propia luz. Tu ser está en ti. Deja ser a tu ser. Ánclate a la realidad con tu familia o tribu del alma en número, espacio y tiempo. Los uno están recibiendo nuevo entendimiento, nuevos dones de curación, un nuevo sistema de cuerpos de luz. Recibirán luz y sonido nuevo para sanar energías y fracturas del alma. Nuevas frecuencias de luz y color, y con ello recibirán aceleración del tiempo-espacio, nueva conciencia, aumento de frecuencia. Sentirás que todo esto pasa más rápido o todo pasa más lento. Mantén tu luz brillando. Necesitas quietud y meditación para la preservación de la semilla madre. Estos son tiempos del corazón, tiempos de fricción de la Matrix. Son tiempos en la naturaleza para que el ADN original se reactive y fluya con Madre Tierra. Se avivarán y encarnarás tu código de luz de ADN. Encuentra tu voz. Escucha tu voz. Él es tu ser. Avanza con firmeza y confianza. Este es tu momento. Sanadores, ustedes son uno. Hay que restablecer el equilibrio entre cuerpo, alma para la reconexión con mi plan divino. Puedes llamarme Citabur, miembro activo de la Orden Arcturiana Mayor. Él era un ser con piel blanca, traía un traje negro hermoso, muy místico, y detrás de él había dos iguales a él, dos seres iguales a él. Su frecuencia se sentía de un rango espiritual bellísimo, y él estuvo en contacto conmigo el 22 de marzo, el 27, el 28 de marzo, y el 3 de abril se dio la orden de entregar esta carta a todo el mundo, del 3 al 8 de abril, por lo que sucedió en aquel momento. Esta es una carta muy hermosa de mi maestro Citabur y firma hasta pronto, paz inverencial. Y es para todos aquellos que sientan el llamado a sanarse a sí mismo
para sanar a los demás y también para sanar a nuestra madre tierra.